a este segundo domingo de Pascua. Las lecturas para este día inician con la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 5, 12 al 16. En aquellos días los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaban a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1, del 9 al 11a, 12 al 13, 17 al 19. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios, Jesús. Del Santo Evangelio según San Juan. Juan 20, del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío.
Jesús le añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un saludo en este domingo segundo del tiempo pascual, que lo estamos celebrando con mucha alegría, porque Cristo, el que vimos, cargando con su cruz y sufriendo una atroz pasión, ha resucitado. La resurrección de Cristo es un hito en la historia que todavía, 2000 años después, nos deja estupefactos y es la piedra de toque y la razón de ser de todo cristiano que ha tomado por invitación de los apóstoles y discípulos del Señor, ha tomado la fe en sus manos y la fuerza en el caminar, la persistencia en el caminar, en el seguimiento de Cristo, solo lo puede recibir de la certeza que el Señor ha resucitado. Por ello, en este domingo, el Evangelio de Juan 20, 19, 31 nos narra aquella primera aparición de Jesucristo a los apóstoles que están reunidos en el cenáculo, y hay una serie de elementos que vamos a ir desglosando para acrecentar y fortalecer nuestra esperanza, para que también con esa ayuda que nos da la resurrección del Señor y el testimonio que dan los discípulos, sepamos acrecentar y aumentar la caridad como expresión de que es el Cristo resucitado el que vive en nosotros. Con esto recordamos que la palabra de Pablo, apóstol, es vivan como resucitados. Eso es lo que nos recomienda. Cristo ha resucitado, ahora ustedes vivan como resucitados en Cristo Jesús. Pues bien, el Evangelio tiene una riqueza de contenido que no solamente son palabras, sino que es el testimonio de personas que experimentaron esta aparición, que no fue fácil asimilarla, pero cuando la asimilaron, algo inusitado sucedió. Por ejemplo, y aquí marco 3 etapas en las cuales podemos ver cómo el discípulo o el grupo de discípulos pasan del miedo a la paz, luego de la paz de Cristo a la alegría, y de la alegría a tener en posesión el regalo del Espíritu Santo, que es el don del Cristo resucitado. Muy bien. El miedo no es más que el caos en la vida de las personas, que puede estar originado por A o B circunstancias. El miedo puede ser y puede darse por la vida que se nos presenta, donde no vemos ninguna perspectiva de esperanza. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, ni tan siquiera en el transcurso de este día. La incerteza de lo que está por venir. El miedo nos crea confusión. El miedo nos atenaza, nos amarra e incluso no nos permite hacer nada en pro de sí mismo y en favor de los demás. En ese estado de cosas no se puede vivir.
Pero da la casualidad que cuando se descubre en el caminar de la existencia humana a Cristo y que su mensaje, más que alentador, está demostrado por el amor profundo y misericordioso del Padre, la vida cambia de color. Y aquí es donde, apareciendo el resucitado, que lo han visto crucificado en la cruz y muerto, el Señor lo primero que les dice es esto: la paz con ustedes. Queriendo decir, la paz solo es un don de Dios y de nadie más. Un don de Dios Padre en Cristo su Hijo resucitado. Cuando se tiene esa paz en Cristo resucitado, la existencia humana, la existencia del creyente, la existencia de la comunidad cristiana se llena de alegría. Una alegría que, dirá Jesús más adelante, no se la va a quitar nadie. Y para que esa paz no sea momentánea, y podremos decir una paz sentimental o emocional, esa paz es producto del don del Espíritu Santo. Más tarde Pablo dirá, una de las cualidades de la comunidad cristiana y del creyente es que vivan en paz. Y menciona de nuevo la alegría. Pues bien, esta resurrección del Señor a nosotros no tiene más que darnos la certeza de que estamos en el camino seguro, sobre todo en aquellos momentos tan difíciles de cruz, tan difíciles como los pasó Jesús, hasta llegar al límite de la muerte, y donde Él se sintió abandonado, pero esperanzado. Muy bien, siguiendo el relato de este segundo domingo del tiempo pascual y bajo la cita de Juan 20, 19-31, está a contraluz la persona de Tomás. Tomás, este discípulo que no estaba cuando apareció Jesús a sus hermanos, pues no creyó, muy natural, no creyó. Y llegó a decir, pues si no veo sus llagas en sus manos, en el pecho, en los pies, si no meto mis dedos ahí donde fue el Señor clavado en cruz, no creeré. Pero se le aparece Jesús. Se le aparece Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ante Tomás? Tomás es una escuela de la vida. Tomás es una escuela del creyente porque no es fácil creer en el resucitado. Sobre todo cuando por la ofuscación del momento, pues todo lo que había dicho Jesús se le olvidó a todos. Y Tomás no es la excepción. Pero aquí viene que Tomás es el prototipo de cada persona, usted y yo, todos nosotros que nos ponemos ante esto. El mensaje de Jesús es bonito. Los hechos de Jesús y las bellezas que se dicen de Él en los hechos de los apóstoles, Él pasó haciendo el bien a todos. ¡Qué bonito! Pero de esa postura de Tomás, que puede ser nuestra postura y la postura natural de alguien que quiere caminar en Cristo, pero que todavía tiene sus dudas, y resulta una bienaventuranza. Y en esa bienaventuranza nosotros somos los a quienes va dirigido. Dichosos aquellos que sin ver creen. No vemos al Cristo resucitado, pero tenemos el testimonio escrito de los discípulos. Tenemos la experiencia de Pablo, que vio a Cristo resucitado y se le apareció en el camino
Y la vida de Pablo dio un giro de 360 grados. Entonces, no hemos visto al Cristo resucitado, pero hemos visto los testigos de ese Cristo resucitado, partiendo de los discípulos, partiendo de aquellos 5,000 creyentes y más que estaban en Pentecostés. Y últimamente hemos visto a un testigo de Cristo resucitado que por tenerlo en su corazón fue un apóstol de la paz, de la justicia, de la atención a los pobres, a los marginados, a las víctimas inocentes de las guerras, a los migrantes. Y ese testigo último que ya partió a la casa del Padre se llama Papa Francisco. Y pasó por aquí, por esta tierra, como pontífice sumo de la Iglesia Católica de la barca de Pedro, dándonos esperanza en este siglo XXI, y su legado no va a ser olvidado, como no es olvidado el mensaje de Jesús, y no va a ser olvidado. ¿Por qué? Porque no hizo más que repetir y hacer lo que Jesús le indica en el Evangelio. Yo me siento acongojado por la partida de Papa Francisco, pero a la vez me siento contento por el legado que él ha dejado. A la vez me siento contento de saber que él vivió su Pascua justo en el lunes primero de Pascua. A las 5 de la mañana, Papa Francisco partía a la casa del Padre como quien le dijo, Jesucristo, ya tu misión ha terminado. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Hoy deja que venga otro y lo mejore. Y el homenaje que está haciendo el pueblo creyente, el pueblo sencillo, los humildes, las prostitutas, las lesbianas, los transexuales, los homosexuales que sintieron el amor de Cristo a través de las acciones y palabras de Papa Francisco y de lo que él indicaba que hicieran por los pobres, darles de comer, bañarlos, darles salud, medicina, cortarles el pelo, la barba en la hermosa plaza de San Pedro. Eso es inolvidable y quedará en los anales de la historia de la salvación como el camino que ha de seguir, que no es más que el mismo camino de Cristo Jesús. Es lo que nos pide el Señor. Siervo fiel y prudente, ven a mi derecha, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque fui migrante y me diste hogar, etcétera. Entonces, queridos, y todos aquellos que seguimos a Cristo y vamos tras las huellas del Señor, en este domingo segundo de la Pascua, el Señor nos invita a renovar su paz. El Señor nos invita a que abandonemos situaciones episódicas de miedo. Es muy natural. El Señor nos invita a que sepamos que con el don del Espíritu Santo tenemos que dar frutos del Espíritu, y ese fruto del Espíritu en primer lugar es la alegría. En segundo lugar es la paz, la armonía, la humanidad nueva que soñó Jesús y que comenzó hace 2000 años, pero que toca a nosotros, los que creemos en Él, seguirla. El testimonio vale más que 1000 palabras y a veces basta una palabra para dar esperanza. Ahí está, seguir dando esperanza. ¿Qué significa la resurrección? Entonces, significa seguir dando vida, significa generar vida en contra de la muerte, significa llevar a cuantos se acerquen a nosotros a aquel que dijo: yo soy el camino, que yo soy la verdad, que yo soy la vida, en un siglo XXI que es desafiante para el creyente, lleno de tantas cosas. Y como decía el Papa
Juan Pablo II, globalicemos la civilización del amor. Ahí está el legado de cada uno de nuestros papas que están marcando y recordándonos la ruta, porque puede ser peligroso que nos perdamos, pero por ello la palabra de Dios, por ello la comunidad, la pequeña comunidad, la familia que se junta alrededor de la palabra de Dios, que sabe orar y que se da ánimo. ¿Por qué? Porque no podemos caminar solos en el seguimiento de Jesús. Necesitamos al hermano, a la hermana, y necesitamos hacer obras. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor quiere, que demos fruto. Y con esto nos quedamos para seguir en esta semana meditando la preciosa palabra que se nos ofrece, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos marcan la pauta de cómo fue aquella primigenia iglesia que se fue conformando alrededor de cada uno de los apóstoles, entusiasmados, y cuya predicación estaba: Cristo resucitó. Aquel que ustedes vieron el día viernes crucificado vive para siempre, y nosotros somos testigos. Que sigamos siendo testigos del Señor y fortalezcamos esa fe en el resucitado con la oración, con la palabra y con las obras.